oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Hoy vamos a empezar nuestra séptima charla de doctrina. Vamos a venir hablando ahora de los principios de la iglesia. Ahora empezamos a avanzar de manera más concreta, en los años por lo menos, con los hechos. Vamos a intentar hacer, en la clase siguiente, vamos a intentar hacer todo ese periodo que vamos a tratar hoy, de la destrucción de Jerusalén en el año 70 hasta el edicto de Milán en 313. Vamos a hablar ahí de casi 300 años, 250 años. Es bastante, por eso va a ser en 2 clases. Y como es difícil tratar así, ir año por año tratando todos los temas, además es un curso muy, no digo superficial, pero no podemos profundizar todos los temas. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a seguir esa división que hizo el padre Boulanger, no sé si es padre Boulanger, en ese libro La historia de la iglesia, y yo les pasé al principio con la bibliografía. Voy a hacer la misma división que él hace. Primero vamos a ver los hechos de las persecuciones, desde la destrucción de Jerusalén hasta el edicto de Milán, las persecuciones de los mártires. Después tomamos el mismo tiempo para tratar de las herejías que pasaron en ese tiempo, y después vamos a hacer 3 vueltas en ese tiempo de 250 años a hacer la vida sacramental de la iglesia y los papas. Entonces para tener en cuenta, vamos a tratar, pongamos desde el año 67, que es el martirio de San Pedro y San Pablo, hasta el año 313, que es la fecha del edicto de Milán. Vamos a tratar 3 cosas. Primero, las persecuciones, y tal vez queremos solo acá en el día de hoy. Después, las herejías y la vida, pongámosle así, la vida de la iglesia, la vida interna de la iglesia. Pero antes de todo eso, hoy vamos a tratar acá también de la destrucción de Jerusalén en el año 70. No sé si se acuerdan de la clase pasada, ahora es fácil, a pesar de ese desastre, pueden volver a la grabación de la clase anterior, que es la clase 6, que hablamos de ese problema de resolver el tema de la gentilidad, de los gentiles, que no eran judíos, cómo hacerles entrar en la iglesia. ¿Tendrían que pasar por el judaísmo para hacerse cristianos? ¿O tendría que podría ser directamente cristianos sin necesidad de cumplir los preceptos de la ley antigua? Recuerde que hubo un concilio en Jerusalén y el concilio quedó decidido que sí, que se puede ser directamente pasar del paganismo al cristianismo, convertirse y ser bautizado. Y Dios mostró de algunas formas eso, como por ejemplo el bautizo de Cornelio por San Pedro, todos los hechos que narra San Pablo también. Y el concilio de Jerusalén dejó eso decidido, sí. No hace falta la circuncisión, la ley antigua, para llegar a la ley nueva. La ley nueva se basta de por sí. Pero acaba de tener un hecho providencial, pero terrible para los judíos, que va a confirmar, sí, que la ley antigua ya no vale más. La ley antigua está destruida, que es la destrucción del templo de la ciudad de Jerusalén por el ejército romano. ¿Por qué es tan importante eso para un judío?
porque el templo de Jerusalén es el único lugar de culto. No es como nosotros que tenemos iglesias, bendito Dios, en todos los lugares de la tierra con un sagrario y nuestro Señor ahí realmente presente. Los judíos tienen un lugar de culto realmente, tienen las sinagogas para la enseñanza, pero el lugar de culto realmente de sacrificio es el templo. Sin el templo queda esa ley vacía. Entonces, ese hecho del año 70, la destrucción de Jerusalén, marca así lo que de derecho ya estaba dado por nuestro Señor, que era el fin de la ley antigua. Ahora de hecho sí muestra que no vale más, y de hecho no tiene ni más tiempo para tener. Volvemos un poquito. Después del martirio de Santiago apóstol, tirado, ¿se acuerda cuando hablamos de la biografía de él? Tirado del templo, apedreado y muerto después con mazazo en el año 62, después de nuestro Señor. 4 años después, caía sobre Israel un terrible castigo. Los judíos siempre estaban peleando por esa dominación romana que ellos no aceptaban. Claro, para un judío que entendía la venida del Mesías como algo muy material, para un judío que no entendió que nuestro Señor era el Mesías, para él el Mesías iba a venir, iba a establecer un reino temporal, iba a ser un rey que dominaría todo el mundo. Y el judío que así pensar en tener una otra nación que lo dominaba, y además la señal clara de eso era que cobraba impuestos de él como un siervo paga impuestos a su Señor. Claro, era un dolor muy grande, y siempre nacían por ahí rebeliones para intentar deshacerse de ese peso que era el dominio romano sobre Palestina. Exasperados los judíos por la ambición y crueldad de los procuradores romanos, Albino, que era un judío, pongámosle así, fanático, digamos así, que nació del año 62 a 64, y Floro, del año 64 a 66, y fanatizados por los celotes. Ese Albino y Floro eran dos procuradores romanos que fueron caracterizados por su crueldad. Pilato también, por ejemplo, era muy cruel, pero esos que fueron procuradores romanos del año 62 a 64, Albino y Floro del año 64 a 66, quedaron un poco muy caracterizados por su demasiada crueldad. Y los judíos, fanatizados por los celotes, que era ese grupo de los rígidos, de los puros, de los más fanáticos que contrariaban ese dominio romano, se sublevaron. Ardió la torre Antonia, esa torre que estaba al lado del templo en Jerusalén, y el palacio de Herodes. Varias guarniciones romanas fueron atacadas en Palestina. ¿Y qué pasaba? Ataque a los soldados romanos. Roma respondía, los romanos lo respondían con un ataque más sangriento todavía, y los judíos quedaban más desesperados. Esa era la constante en ese periodo, en esos 10 años, pongamos así. Ya desde nuestro Señor había rebeliones, pero se fue acerrando más esa lucha. La situación de los cristianos después del martirio de Santiago, ese que comenté en el año 62, era muy grave. Si todavía muchos no se convencían del carácter transitorio de la ley, no se convencían de eso que dijo el Concilio de Jerusalén, que la ley antigua no era necesaria, ahora los acontecimientos darían la confirmación definitiva, produciendo la total separación entre iglesia y sinagoga. Es decir, un golpe para el fin de esa, después vamos a decir, herejía de los judaizantes, de los que decían que tenían que pasar por la ley antigua para llegar a la ley nueva. El año 66, tiempo todavía de Floro, el combate se enardeció. Para sofocar la rebelión, el legado de Siria, ahí tenía un tema de jurisdicción. Roma estaba a la cabeza, pero Siria tenía cierto dominio sobre ese territorio de Palestina. Siria bajo obediencia de Roma. El legado de Siria llegó por la costa con 12.000 hombres, pero fue repelido a los pies del muro de Jerusalén. Los cristianos, viendo ese hecho de esos soldados que llegan a la puerta de Jerusalén, deciden finalmente retirarse a Pela, o Pella, pequeña ciudad al otro lado del Jordán. Después yo pongo un mapa ahí, está Jerusalén, Jordán, y a la derecha del río Jordán está Pela.
separándose definitivamente del destino de Israel. ¿Por qué hicieron eso los cristianos antes que empezase realmente la batalla? Porque nuestro Señor ya había profetizado. Mas, decía nuestro Señor en el Evangelio de San Lucas, cuando viereis a Jerusalén estar cercada por un ejército, entonces tened por cierto que su desolación está cerca. En aquella hora, los que se hallan en Judea huyan a las montañas, los que habitan en medio de la ciudad que se retiren, y los que están en los contornos no entren, porque días de venganza son estos, en que se han de cumplir todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que estén encinta o criando en aquellos días, pues este país se hallará en grandes angustias, y la ira de Dios se descargará sobre este pueblo. Parte morirán a filo de espada, parte serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta tanto que los tiempos de las naciones acaben de cumplirse. Parece una novela profecía de nuestro Señor que está narrando hechos pasados, pero claro, una profecía clara de esa destrucción de Jerusalén que él ya veía. Llega el año 67 y Nerón, el famoso Nerón, que vamos a hablar un poco después también, envía al general Vespasiano con 60.000 hombres. La primera legión, digamos así, de 12.000 hombres fue repelida de Jerusalén, y en 67 Nerón envía el general con 60.000 hombres. Pero tampoco lograron, 60.000 hombres tampoco logró doblegar a los rebeldes. Será realmente en el año 70 cuando Tito Flavio, hijo de Vespasiano, se adueñará de Jerusalén, y a pesar de su intento de refrenar sus soldados, la población será masacrada y destruida el templo a ras de tierra. ¿Cómo fue el término del asedio de Tito a Jerusalén? Se aproximaba en el año 70 la Pascua, y había en la ciudad muchos extranjeros y judíos de la diáspora. Duró el asedio de Tito 7 meses. Después de 7 meses de cortar los mantimientos, las entradas de agua también de Jerusalén, de estar cercana a Jerusalén sin que nadie pudiera entrar o salir, la ciudad fue tomada, se entró en la ciudad los ejércitos romanos y el templo fue incendiado. A pesar de los esfuerzos de Tito por apagar el abrasamiento. Decían que Tito no quería que el templo fuera destruido, pero que se tiró una llama en una casa vecina y se pasó al templo. Parece que fue un accidente no querido por Tito. Eso dice Flavio Josefo, un historiador judío. De la ciudad quedaron en pie solo 3 torres y algunas casas. Flavio Josefo, ese historiador que le decía, estima todos los prisioneros que fueron capturados en el conjunto de la guerra, sumaron 97.000, y los que perecieron en totalidad del asedio fueron 1.100.000. Flavio Josefo, todos los historiadores después de él dicen, normalmente cuenta los hechos, pero muy exagerado en sus números. Entonces los números uno no puede decir de Flavio Josefo tomar así muy estrictamente, pero sí que fueron muchísimos. Y los cautivos fueron esclavizados. Decía, cita de Flavio Josefo, se metieron por las callejuelas con sus espadas en las manos, mataron sin hacer distinción a todos los que se encontraron e incendiaron las casas con la gente que se había refugiado en ellas. En muchos de sus saqueos, cuando pasaban dentro para hacer sus rapiñas, se encontraban con familias enteras de cadáveres. ¿Por qué? Porque muchos ya habían muerto en el cerco de Jerusalén, 7 meses de cerco, y muchos ya habían muerto en ese tiempo, y con sus habitaciones repletas de víctimas del hambre. Entonces, llenos de horror ante la visión de este espectáculo, salían con las manos vacías. A pesar, sigue Flavio Josefo, de que se compadecían de los que morían de esta forma, sin embargo, no tuvieron los mismos sentimientos con los vivos, sino que degollaron a todos los que se toparon. Con sus cadáveres taponaron las estrechas calles e inundaron de sangre toda la ciudad, de modo que muchos incendios fueron también apagados por esa carnicería. Los romanos dejaron esta actividad sanguinaria al atardecer. Imagínense 7 meses de ese odio creado por esos judíos rebeldes que no querían doblegarse al imperio romano, al imperio dueño de todo el mundo conocido en esa época.
y soldados esperando 7 meses para poder entrar en esa ciudad. Cuando entraron, claro, fue una carnificina. Y verdaderamente, sigue Flavio Josefo en otro lugar, el mismo panorama era algo melancólico, pues los lugares que estaban adornados con árboles y agradables jardines ahora se habían vuelto en campo desolado en todas las facetas, y sus árboles habían sido todos talados. Ningún forastero que antes hubiera visto Judea y los más bellos suburbios de la ciudad, y ahora la viera como un desierto, podría sino lamentar y afligirse tristemente ante un cambio tan grande. Durante el sitio de Jerusalén, en 70 después de Cristo, los hijos arrebataban el alimento de la boca de sus padres y las madres tomaban el alimento de la boca de sus hijitos. Famosa esa cita acá de Flavio Josefo. Una madre mató a su hijo lactante, hijo de pecho todavía, asó el cuerpo y consumió parte de él, por el hambre que se vivía por el asedio romano. No existía piedad ninguna, ni para los ancianos ni para los niños de corta edad. Alzaban a los niños prendidos a sus bocados y los tiraban al suelo. Claro, de hecho, las profecías de Jeremías y Isaías narran muy bien, mucho antes de ese hecho, porque van a decir, las profecías hablan de nuestro Señor, sí, pero no puedo ahora entrar a hacer un tratado de profecía acá, pero la profecía tiene varios grados. De hecho, cuando nuestro Señor está haciendo esa profecía que les leí del fin de Jerusalén, al mismo tiempo está haciendo también, por otro lado, en otra parte, la profecía del fin del mundo. Son partes que se encajan, dos eventos que uno figura el otro. La destrucción de Jerusalén sirve ahí para nuestro Señor para hablar también del fin del mundo. Y las profecías de Jeremías y Isaías hablan sí de la desolación de Jerusalén por la muerte de nuestro Señor, pero también tratan de esa desolación por la destrucción que va a venir como castigo de haber negado al Mesías. Jerusalén es tomada, muertos muchísimos de los judíos que ahí estaban, cristianos, si había alguno, muchos no había, porque sabían ya que venía esa destrucción y se habían huido. ¿Y qué pasa con Roma? Cuando Roma tiene una batalla que es muy difícil, el general en jefe de esa batalla tiene el derecho, por las leyes, de tener un triunfo en Roma, es decir, de volver de esa batalla y ser recibido con una celebración especial en Roma, y ahí se le hace un arco del triunfo, ya famoso el arco del triunfo de Tito por esa victoria de Jerusalén. Por ahí le pongo una imagen, si puedo. Después de la muerte de Tito, vuelve el triunfante. El Senado hace erigir un arco de triunfo en su honor para inmortalizar su victoria en Jerusalén. De hecho, una imagen muy clásica de ese arco de triunfo es el dibujo de los cautivos llevando el candelabro de 7 brazos que lo tomaron del templo. Los despojos más famosos que están dibujados ahí, el candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes de proposición, las trompetas y todas las otras riquezas del templo. Esas reliquias, esos restos de los tesoros del templo, después más tarde en el siglo V, serán llevados por Genserico, rey de los vándalos, a Cartago, en el norte de África, con los tesoros del palacio de los Césares, cuando él se va a apoderar de Roma. Mas el navío que llevaba todos esos tesoros naufragó, y todas esas, el candelabro de 7 brazos, todas esas, las trompetas, las reliquias del templo, reposan hoy en día en el fondo del mar, cerca de las costas de Sicilia. La destrucción del templo era un desastre para el judío, como yo decía. El único lugar de culto que existía para ellos ahora estaba destruido en el año 70. Pero para los cristianos acabó significando un hecho providencial, que era la abolición, como decía también, de hecho de la ley antigua. La ley antigua, por el concilio de Jerusalén, ya estaba abolida por nuestro Señor, ya había sido decretado por el concilio el fin de la ley antigua, pero ahora de hecho estaba clarísimo que la ley antigua se había terminado. Ya se había predicho, como decía en Jeremías, Isaías o nuestro Señor mismo, esa destrucción, y también ya los profetas habían previsto, y nuestro Señor también, el universalismo de la ley nueva.
Cuando en el Antiguo Testamento habla de una ley, de un culto, de un sacrificio que se va a extender por todas las naciones, no está hablando de la ley judía, porque la ley judía está centrada en el templo. Está hablando de la nueva ley, de la Santa Misa, al fin y al cabo. Dice el profeta Malaquías, famosa profecía de la Santa Misa: porque desde el levante a poniente es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se sacrifica y se ofrece al nombre mío una ofrenda pura. En todo lugar se sacrifica y se ofrece al nombre mío una ofrenda pura. Claro, no está hablando de la ley judía, no está hablando de los sacrificios de los toros, que además nuestro Señor se queja de la impureza de esos sacrificios que no vienen con un corazón puro. Y para un judío el lugar del culto es el templo, es un lugar solo, no en todo lugar. Pero dice el profeta Malaquías, hablando de la ley nueva que iba a llegar: en todo lugar se sacrifica y se ofrece al nombre mío una ofrenda pura, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y nuestro Señor mismo ya había predicho en esa hermosa charla del Evangelio de San Juan con la samaritana. Dice nuestro Señor: mujer, créeme a mí, ya llega el tiempo en que ni precisamente en ese monte, hablando del monte Garizim, a donde los samaritanos hacían su culto, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, en el monte Garizim, pues sabéis poco de Dios, pero nosotros adoramos lo que conocemos, hablando de los judíos, porque la salud o el Salvador procede de los judíos. Pero, dice nuestro Señor, ya llega tiempo, ya estamos en él, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales son los adoradores al que el Padre busca. Es decir, no va a ser más el templo de Jerusalén el único lugar de culto. Y ahí está destruida la ciudad que fue el centro de la ley antigua, a donde se instaló el templo de Salomón, después el templo de Zorobabel. Y los cristianos ahora tienen mucho más claro que la ley antigua está abolida. Ya está, no hace falta circuncisión, no hace falta las costumbres antiguas, no hace falta esos sacrificios que se hacían en el templo. La ley nueva es una ley de amor y una ley que exige un sacrificio incremento, que es el de la Santa Misa. Y ahora vamos a entrar en el tema de las persecuciones que hablaba con ustedes. Las persecuciones son muchísimas, de muchos modos particulares en varios lugares, pero los historiadores, suelen hablar de 10 persecuciones así más clásicas, digámoslo así, porque tienen algo de oficial, porque fue algo que vino desde la autoridad. Pero claro, en la época ser cristiano era estar pasible de persecución y de martirio, aunque no hubiera un edicto diciendo que se podía perseguir, porque la religión, esa religión ajena y rara para ellos, había sido condenada, y mismo que no hubiera una condena vigente, las persecuciones ocurrían. Pero vamos a hablar, siguiendo a Boulanger, vamos a hablar de 10 persecuciones. Vamos a dividir un grupo de 4 y de 6. Ya va a entender ustedes por qué. Las 4 primeras persecuciones que vamos a tratar nacían, digámoslo así, de la hostilidad contra los cristianos, pues los judíos los consideraban como apóstatas. No era como una especie de judaísmo reformado, sino eran apóstatas, habían desechado la ley. Ellos entendieron muy bien eso. Y para un pagano, las costumbres de los cristianos se oponían muy directamente a las costumbres de los paganos de la época, especialmente de los romanos. Por ejemplo, el cristianismo predicaba el amor a la pobreza, por ejemplo. Y para un pagano la riqueza era algo muy deseable y que trae mucha felicidad. El cristiano habla del espíritu de sacrificio. Y para un romano de la época, el mal es más bien una oposición al placer que yo pueda gozar en esa vida. Por ahí están los estoicos, están los epicureos, hablando de gozar lo mejor posible de esa vida, y viene un cristiano hablando del espíritu de sacrificio, de aceptar los sacrificios, de aceptar las cruces, de sufrir los dolores con paciencia. Las costumbres no se cierran mucho. Un pagano está buscando más bien ser reconocido, ser alabado,
dejar su nombre en la historia, por ejemplo, algo muy, en cierto sentido muy honroso para un romano, pero el católico está hablando de la humildad, está hablando de tomar el último lugar, de quedarse, verse como inferior a los demás. Y quizá la principal causa de las divergencias ahí es que un católico, un cristiano, no puede aceptar la idolatría. Un romano quizá podría aceptar que un católico viniera y dijera: bueno, yo tengo un Dios mío personal que se llama Jesucristo, y yo quiero entrar en el culto junto con los paganos, junto con Júpiter, junto con no sé, con Atena, cualquier otro dios pagano por ahí. Un romano podría decir: bueno, un dios más en mi panteón no cuesta. Pero claro, un católico va a decir: ese es el Dios verdadero, que es uno y trino además, y los otros dioses son falsos, son demonios. Claro, los choques de cultura y de religión ahí son muy grandes. Decía Tertuliano en el siglo II, un escritor famoso, después cayó una herejía por ahí, pero al principio no. Decía él: si el Tíber, el famoso río Tíber que pasa ahí al borde de Roma, al borde del Vaticano, si el Tíber se desborda, si el Nilo no inunda sus campos para fecundarlos en Egipto, si hay sequedad, terremotos, hambre, peste, si oye el grito de los cristianos a los leones. Claro, en esa rivalidad, en esa pelea que había entre el culto católico, primero con los judíos y después con los paganos, claro, todo que era calamidad era echar en culpa a los cristianos. ¿Por qué? Claro, ustedes no cultan a nuestros dioses de la patria, cultúan a un Dios que quiere ser el único, claro, y los dioses nuestros están enviando castigos, porque no estamos haciendo lo que deberíamos, decían ellos, ¿no? Pero no era solo un sentimiento de algunas personas esa hostilidad, sino que había leyes a los cuales teóricamente eran leyes malas, claro, pero el católico estaba infringiendo ciertas leyes. Tres principales les acusaban a los cristianos de superstición extranjera. ¿Por qué? Porque el romano, cuando invadía un lugar, cuando tomaba una nación, normalmente él tomaba esos dioses como dioses patrios también y dejaba las costumbres, la mayoría de las costumbres del lugar. Pero el cristianismo no había sido aceptado como religión del Estado. Entonces era un crimen practicar una religión que no era reconocida por el Estado. Ese crimen se llamaba superstición extranjera, que era una de las razones que acusaban a los cristianos. Otro crimen de sacrilegio, porque además los cristianos rechazaban los ídolos, rechazaban Júpiter, a todos los dioses del panteón. Y además un crimen de lesa majestad, porque el emperador ya se había otorgado a sí mismo, recibido culto como Dios. El emperador era, entre comillas, divino, no era simplemente un enviado de Dios, era una encarnación, entre comillas, era un Dios, el emperador. Pero claro, ese tipo de culto al emperador, culto como de divinidad, como de adoración al emperador, un católico no puede hacerlo y se negaba a hacerlo. Sí, respecto al emperador, a la autoridad civil, sí, y siempre los cristianos lo hicieron. Pero cultuar al emperador como un dios, no. Eso es idolatría. Entonces, además de superstición extranjera, de sacrilegio, los cristianos podían ser acusados también de crimen de lesa majestad, de no adorar al César. Y un cuarto que pone por ahí Boulanger, de magia, porque decían que los cristianos echaban los demonios y guardaban ciertas escrituras que ellos pensaban, los paganos, que eran libros de magia. No, era una Sagrada Escritura inspirada, pero como no había esa publicación de la Sagrada Escritura, justamente para evitar las malas interpretaciones, ellos pensaban que tenía un libro secreto de magia, que no era. Estas más o menos son las 4 primeras persecuciones, las razones de esas persecuciones. Y las 6 últimas que vamos a tratar, si alcanzamos, se da más bien por hostilidad ya oficial de los emperadores, porque en ese tiempo, en las primeras 4 persecuciones, todavía el cristianismo era, entre comillas, muy pequeño en número de adeptos, entonces no molestaba tanto la autoridad civil, sí más bien ciertos lugares a donde se propagaba más.
Pero las 6 últimas, ahí sí ya viene la hostilidad de los emperadores que ven que esa religión está creciendo y venían en el cristianismo una amenaza de división, porque nosotros tenemos nuestros dioses patrios que cultuamos y ellos vienen con un Dios que quiere rechazarlos, que dice que es el Dios único. Entonces, los emperadores que querían mantener la unidad del imperio veían en el cristianismo un ataque a esa unidad. Y siempre en esas 6 últimas persecuciones que vamos a ver, había un motivo, un edicto de un emperador que daba un decreto: pueden perseguir porque por tal o cual motivo. Los castigos que se daban, especialmente en esas 6 últimas persecuciones, los castigos, digamos así, oficiales, eran cárcel, las torturas, y las torturas, uno lee el Martirologio, que es un libro que hoy leemos en los sacerdotes, diáconos y subdiáconos cuando rezamos a la hora de prima, que muestra los martirios. Cada día son varios mártires que tienen, que cuentan su martirio, y no son ni la mitad de todos los mártires que existen en la iglesia, y los tipos de tortura son infinitos, en el sentido de que no se puede calcular. Azotes, potros, garfillos. Hay una tortura que es poner el torturado dentro de un toro de bronce y poner fuego abajo. Hay varias torturas, no se puede narrar todo acá. Cárcel, torturas, destierro a las minas, hay papas incluso que fueron desterrados, y muerto, a pena de muerte. La muerte puede ser por espada, si era un romano, por la cruz, si era un pagano, o fuego quemado, o directamente llevado al anfiteatro para ser o muerto a espada en una pelea, o asesinado por leones, por ejemplo. Hay varias torturas. Hago un pequeño apéndice antes de empezar, solo 2 frases acá, para entender un poco qué es el martirio. Martirio es, definición, testimonio de la verdad cristiana por la aceptación de la muerte corporal. De hecho, mártir significa eso, testigo. El testigo, yo doy testimonio de mi fe porque yo acepto por esa fe, para no negar esa fe, para no caer en una herejía o un error, yo acepto la muerte corporal, acepto que me maten antes que negar la fe. De hecho, mártir es testigo de la fe. Hay eso que estoy trayendo acá, no es que el mártir sabía la definición y decía, bueno, yo voy al anfiteatro porque yo soy un testigo de la verdad cristiana y voy a aceptar la muerte corporal. No, tenía su fe inspirada por Dios nuestro Señor, creía y sabía que no podía negar esa fe, prefería antes morir porque sabía que con eso iba a ganar el cielo que negar esa fe. Ese es el mártir. Pero después la teología se fue desarrollando, y para decir mártir en el sentido estricto de mártir y santo, que uno tiene certeza que está en el cielo porque murió para dar testigo de esa verdad, hay 3 condiciones. Para que sea verdaderamente mártir. 3 condiciones. Primero, verdadera muerte corporal. El famoso caso que iba a pasar ahí durante esas persecuciones de San Juan Evangelista, que fue echado en una olla de aceite hirviendo y salió ileso y no murió. Tenía el deseo de morir y dar su vida por nuestro Señor, totalmente, pero no llegó a morir, no tuvo verdadera muerte. Entonces, en sentido estricto, no puede decir que San Juan es mártir. O Nuestra Señora, por ejemplo, que al pie de la cruz entregó su vida con nuestro Señor y nadie tuvo unión más grande que ella con nuestro Señor. Y el reino de los mártires. Pero martirio en ese sentido estricto de testimonio de la verdad cristiana por la aceptación de la muerte corporal, no. No puede decir que la Virgen es mártir en ese sentido, porque de hecho no murió por odio a la fe. Entonces, primera condición para ser mártir, primero, morir realmente. Y la razón del martirio tiene que ser por odio a la fe,
o a las virtudes, por ejemplo. Santa María Goretti, por ejemplo, que murió para no permitir que se violara su castidad, por ejemplo. Una persona que tenía todo el deseo de entregar su vida por nuestro Señor, pero fue muerto porque se equivocó una persona en dar un tiro y lo pegó. No es mártir en ese sentido estricto, que aunque tuviera el deseo de morir y haya morido realmente, la causa de la muerte no fue odio a la fe, fue por un equívoco, por ejemplo, o murió de una enfermedad que no tiene nada que ver con algo provocado por odio a la fe. Y tercera condición para el martirio, eso sí, la aceptación voluntaria de la muerte. Si yo fuera muerto por odio a la fe, una persona que odia la fe, pero que yo no quería, yo prefería, por ejemplo, sacrificar al ídolo que morir, yo no soy mártir, porque me faltó esa condición para el martirio. Entonces, tiene que tener esas tres condiciones para decir, realmente es un santo mártir. Morir realmente por odio a la fe o a las virtudes, y aceptar, con aceptación voluntaria de esa muerte. Y esos mártires que vamos a tratar acá, todos son mártires, de hecho, santos mártires, porque cumplieron esas tres condiciones del martirio. Ten en cuenta que esa muerte puede no ser inmediata. No sé, por ejemplo, hay por ahí algunos que le dieron veneno y no se murió en el mismo momento, pero por las consecuencias de haber tomado ese veneno. Eso le dio un problema interno de salud y acabó muriéndose a causa de ese ataque, que fue por odio a la fe, que fue aceptado por él, pero que la muerte fue posterior. Bueno, es mártir. O una persona que fue desterrada a las minas para trabajar picando piedra, por ejemplo, por odio a la fe, que aceptó ese martirio y acabó muriendo por los sacrificios inherentes a ese trabajo. Mártir también. La muerte no necesita ser una muerte inmediata. Ese es el tema. Bien, ahora vamos a tratar las 4 primeras persecuciones. Esas que eran más, digámoslo así, más locales. No es que necesariamente venía un edicto, una ley del emperador diciendo ahora pueden perseguir a los cristianos. La primera, ya hablamos de 2 persecuciones anteriores, pero eso era la región de Palestina, las persecuciones nacidas ahí de los fariseos contra los cristianos. Ahora estamos hablando de las persecuciones paganas. Primero inauguró el famoso Nerón. Nerón, que reinó, fue emperador del año 54 al año 68. ¿Qué pasó? Hubo un incendio en Roma que consumió, no me acuerdo bien la proporción, pero como una séptima parte, 7 de 10 partes de la ciudad de Roma, 7 barrios de Roma. Incendio que a causa de ese incendio que hizo Nerón, se incendió Roma. Roma estaba casi toda, pero por lo menos la mayor parte destruida. Él aprovechó para hacer una gran reforma de la ciudad, organizar las calles, construir, dividir los lugares, lugares de casas, lugares digamos así, de comercio, hacer una reorganización de la ciudad de Roma. Pero ¿qué pasó? Eso no voy a meterme acá a decir es verdad o no es verdad, pero muchos empezaron a acusar, fue Nerón que puso fuego en Roma porque él quería reconstruir la ciudad. Entonces fue un incendio criminal, van a decir esos. Muchos dicen que sí, que realmente fue Nerón que lo hizo, otros dicen que no, que fue un incendio casual y que él aprovechó de eso para reconstruir la ciudad. No sé, en el juicio final vamos a ver de eso. Pero sí que es verdad que Nerón fue atacado. Decían que fue él que puso fuego a la ciudad. ¿Y qué hace Nerón? Lo más fácil, como ya tenía esa religión que estaba molestando ahí a esos cristianos, esa religión que no era de las que estaban en el panteón, no era reconocida por el Estado, y muchos judíos ya los estaban atacando, y los paganos no aceptaban esas costumbres cristianas, esos cultos raros que no entendían bien lo que pasaba. Bueno, no fui yo, fueron ellos, y acusó a los cristianos. Muy fácil con eso suscitar una persecución, porque
porque ya era una religión que no estaba bien vista en la ciudad. Entonces, Nerón, para sacarse de encima esa acusación de que puso fuego a Roma, acusó a los cristianos. Y ahí empezó una persecución. Persecución que él también incentivó de muchas formas. Entregados a los perros, crucificados, y otros cristianos sirvieron de antorchas. Dicen que en los jardines mismos de Nero pusieron varios cristianos a la noche ahí quemados, los quemando vivos, y Nerón se paseaba en medio de ellos con su carro, con su coche. Nerón estaba apoyando esa persecución de los cristianos, que además se le quitaban encima la acusación de que puso fuego en Roma, los cristianos. Eso que dice Tertuliano: cualquier cosa, cualquier desastre que pasaba, la culpa de los cristianos y a la persecución. Los principales mártires de esos tiempos son muchísimos, no voy a decir todos los mártires, siempre los principales: San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo, a causa de esa exasperación contra los cristianos, fueron llevados. San Pablo se le cortó la cabeza con una espada y San Pedro crucificado boca abajo, el año 67. Primera persecución entonces, Nerón. Después, la segunda persecución de Domiciano. Domiciano fue emperador del año 81 al año 96. La persecución no fue durante todo su imperio, sino más bien al final, porque tenía un problema de recaudación de impuestos, necesitaba recaudar impuestos, y un impuesto muy particular que era recaudado para la asistencia del templo, para la reforma, limpieza, todos los gastos necesarios del templo de Júpiter. Ni un pagano, ni un cristiano no podía pagar ese impuesto. Era como dar culto, pagar un diezmo a una iglesia protestante o a una iglesia budista, no sé. No puedo hacer eso, no puedo yo colaborar con el culto pagano. Claro, los cristianos no aceptaron pagar ese impuesto y persecución. Persecución porque se negaban a pagar el impuesto del templo. Los mártires de ese tiempo, uno que no fue mártir porque no murió, que es San Juan, que yo decía, fue en esa época que fue echado en una olla de aceite hirviendo y salió ileso. Ahí fue desterrado a la isla de Patmos como castigo. Y una famosa Santa Flavia Domitila, de una hermosa iglesia en Roma. Tercera persecución, la persecución de Trajano. Como voy diciendo, hay muchísimos mártires en todas esas persecuciones. Las cristiandades más florecientes ahí son al norte de África, en Italia, claro, en Roma en el centro, en Francia, Lyon, varios lugares, y España. Son los lugares más que se conocen más mártires, por ahí Jerusalén también. Trajano, que reinó del año 98 al año 117, 19 años reinó, publicó un edicto, no contra los cristianos, pero un edicto, no directamente, que prohibía las asambleas nocturnas. Y después vamos a ver ahí cuando vamos del culto, los cristianos acostumbraban a reunirse a la tardecita y a la noche, quedar a la noche en vigilia, normalmente en los cementerios, lugares que eran preservados por la ley, o la casa de los cristianos más ricos, digamos así. Y Trajano publica un edicto que prohíbe esas asambleas, esas reuniones nocturnas. Claro, con eso los cristianos, se empezó una persecución, se desarrolló una persecución contra los cristianos, porque esas asambleas más características eran de esa religión nueva que llegó al imperio. Y ahí empezó una persecución tan cruel, tantos mártires se hicieron, que Trajano tuvo que publicar un edicto nuevo que primero prohibía la búsqueda de cristianos. Bueno, si una persona es reconocida como cristiano, puedo torturar, matar, hacer lo que quisiera, pero que prohibía ir buscando, interrogando a personas particulares buscando ser cristiano o no. Y prohibía también ese edicto segundo de Trajano las denuncias anónimas. Y claro, yo tengo mi vecino que me molesta, o el vecino que yo quiero su casa, por ejemplo, quiero comprar su casa y no me quiere vender, yo le acuso de cristiano con una denuncia anónima que no me afecte en nada, y él va a ser muerto y yo me quedo con lo de él. Eso pasó. Entonces Trajano, para refrenar un poco esas exageraciones,
publicó ese segundo edicto, esa reforma, digamos así, de su edicto, que prohibía buscar así los cristianos y prohibía también las denuncias anónimas. La denuncia debía ser una persona que se presentaba y denunciaba. Principales mártires de esa época es el famoso San Ignacio, que no sé si se acuerdan ustedes que Cayo Oppius, el centurión del Calvario, lo acompañó al martirio, y su martirio fue justamente ser llevado a la arena, a las fieras, para ser comido. Famoso la carta que escribió San Ignacio, porque los cristianos estaban buscando modos de evitar que fuera mártir, porque era famoso San Ignacio y un intelectual muy querido dentro de la iglesia. No tengáis conmigo una benevolencia inoportuna, decía. Permitidme ser pasto de las bestias, gracias a las cuales alcanzaré a Dios. Trigo soy de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. Muy bonita la carta de San Ignacio, muy sobrenatural. Claro, un pagano no podría entender eso. Una persona que acepta morir sin ninguna gloria como un criminal, ¿por qué? Porque claro, nosotros tenemos la esperanza y firme esperanza del cielo. Y además, morir como un mártir da una corona de gloria más grande en el cielo. San Ignacio murió en la persecución de Trajano. Y la cuarta de las primeras persecuciones, la de Marco Aurelio. Marco Aurelio reinó, fue emperador del año 161 al 180. No atacó a los cristianos desde el principio, y acá, paréntesis, no estoy hablando de todos los emperadores de Roma, sino de esas persecuciones, como decía, más caracterizadas por ciertos hechos. Cierto paréntesis. Atacó a los cristianos principalmente a partir del año 177, porque, con esa frase de Tertuliano, ciertas calamidades públicas, si no me acuerdo, por ahí fue una inundación del Tíber, alguna cosa así pasó en Roma, y acusaron nuevamente a los cristianos, y se desató otra persecución. Muchos mártires, quizá el más famoso de ellos acá, San Justino, filósofo, apologeta, y quizá, ahí sí hay discusiones, Santa Cecilia, la patrona de los coros de canto de las iglesias, muchos coros. Estas son las 4 primeras persecuciones que son más de ocasión, pongámoslo así, porque pasó cierta cosa y se desató una persecución. Acá vamos a hablar de las últimas 6, que esas son más oficiales, digamos así. Son los emperadores que, sintiéndose atacados por los cristianos, o que los cristianos eran causa de la desorden del imperio, una cosa, publican un edicto que dice, puede perseguir los cristianos, puede matar, dando los límites también de esta persecución, que ni siempre eran respetados. Y cuando hablan de estas persecuciones, era un edicto para todo el imperio. Significa que en esos lugares de cristiandades florecientes, como era por ejemplo Francia, España o África, llegaba el edicto del emperador y a perseguir a los cristianos. Tiempos de santos, pero tiempos también muy difíciles, porque hoy nosotros somos perseguidos de una manera más solapada, más subterránea, y somos duramente perseguidos, pero ahí eran persecuciones claras. No sé, yo soy cristiano, mi vecino sabe que yo soy cristiano, de repente baja un edicto del emperador, puede perseguir. Bueno, el vecino tiene derecho de llevarme a la autoridad, que me va a matar, me va a torturar, me va a desterrar en las minas. Así de simple, tipo mismo. Las 6 últimas persecuciones. La primera de Septimio Severo, que fue emperador del año 194 al año 211. El edicto de Septimio Severo fue simplemente para contener el cristianismo que se estaba creciendo demasiado. Creo que fue él que hizo un viaje al oriente, y ahí estaban las famosas cristiandades de Corinto, de Éfeso, todas las cristiandades de Asia, iglesias florecientes con muchos santos, y que ya había personas, por ejemplo, de la casa del César que se convertían al cristianismo. Entonces, viendo el crecimiento de esa religión que decía que la nuestra es falsa, Septimio va a un decreto para perseguir a los cristianos. La religión cristiana está prohibida, y los adeptos de esa religión tienen 2 opciones: o aceptan la religión pagana y hacen culto a los ídolos, o muerte, destierro, los castigos que eran decretados.
Las más famosas santas mártires de esa época son Santas Perpetua y Felicidad. Una Santa Perpetua era la señora y Santa Felicidad era su esclava. Santa Perpetua ya tenía una hija y Santa Felicidad tuvo la luz de un hijo en la prisión. Y murieron las dos mártires juntas. Creo que fue Santa Perpetua, si no me equivoco, que es llevada a la arena para ser martirizada por toros, si no me equivoco. El toro le da un golpe y ella cae, pero eso, es famoso eso cuando se habla de la modestia de las mujeres. Su primera preocupación no era a dónde dolía o dónde salía la sangre, sino de arreglar su vestido para no ofender a la virtud de la pureza. Muy bonito ejemplo de Santa Perpetua. Se murieron las dos mártires en Cartago, esa cristiana floreciente en el norte de África. Como digo, son varios mártires, acá uno habla de los principales. La segunda persecución de esas 6 últimas, que sería la sexta persecución en el orden de esas 10 que estamos hablando, la de Maximino el Tracio. Él fue emperador del año 235 al año 238, que publicó un edicto también para contener ese avance de la religión cristiana, que permitía matar a obispos y sacerdotes. Claro, ahí atacó directamente a las cabezas. El principal mártir de esa época es el Papa San Ponciano. Después, séptima persecución, la de Decio. De hecho, uno va leyendo esos emperadores y va acordándose, como que es sacerdote y lee Martirio Rojo todos los días. Decio aparece mucho en el Martirio Rojo, en muchísimos mártires de su época. Decio estaba siendo atacado, reinó Decio del 249 al 251, pocos años, pero como estaba siendo atacado por los godos en el norte del imperio, y temiendo, justamente eso que decían, que los católicos, los cristianos pudieran ser un impedimento para la unidad del imperio, por esa religión extranjera que no aceptaba la religión pagana, decreta que los cristianos se presenten a las autoridades y sacrifiquen a los ídolos. Si no cumplen, se les castiga con la muerte, destierro o confiscación de los bienes. Y varios, infelizmente en esa época de Decio, esa persecución de Decio que fue muy sangrienta, desertaron, de hecho aceptaron sacrificar a los ídolos, o directamente sacrificando a un ídolo para no ser muerto o perder sus bienes o desterrarlo, o haciendo una cosa que se pensaba que podría ser, no podría ser, pero no estaba bien, inmoral, que era comprar un certificado de abjuración. Es decir, yo no sacrifico a los ídolos, yo no abjuro de la religión, quiero seguir siendo cristiano, pero compro un certificado oficial, pago, para que me den un certificado diciendo, sí, ese acá abjuró, no aceptó, negó la religión cristiana. Que no está bien, es un modo de desertar de la verdadera religión. No, si la persecución acierra, ¿qué va a hacer? Puede huir, puede intentar escapar de la persecución, pero no comprar un certificado que oficialmente diga que yo abjuré. No, yo tengo el deber de profesar mi fe. Unos huyeron, como el famoso San Cipriano, y muchísimos fueron martirizados, prefirieron dar su vida que sacrificar a los ídolos. Los principales de esa persecución de Decio fue el Papa San Fabián y Santa Águila. Persecución de Valerio, la octava, de esas 6 últimas persecuciones es la cuarta. Valerio imperó desde el año 253 al año 260. Publicó, a semejanza de Maximino el Tracio, publicó un edicto contra los obispos, sacerdotes y también los diáconos. Ya estaba más conocida la jerarquía. Primero ese edicto de que podía perseguir obispos, sacerdotes y diáconos, podían perseguir, podían matar, podían torturar, desterrar. Y después publicó otro edicto en el año 258 que permitía dar muerte a todo clérigo, a todo miembro de la jerarquía de esa religión nueva. Y también en ese mismo edicto
condenaba a la pérdida, a la confiscación de los bienes a los caballeros y senadores. Claro, un senador que era su más alto cargo dentro del imperio, si era acusado de católico comprobado, perdía su cargo y sus bienes también. Los principales mártires de esa persecución de Valerio, el Papa San Esteban y el Papa también Sisto II, y un santo muy querido en la iglesia, San Lorenzo, que celebramos el lunes, si no me equivoco. San Lorenzo era un diácono, creo que es el que acompañaba al Papa Sixto II, que viendo la persecución mandó distribuir todos los bienes de la iglesia a los pobres, y atraparon a San Lorenzo queriendo algo de esos bienes, y él no, claro, ya había dado todo, no tenía más nada, y fue puesto en una parrilla San Lorenzo, y es famosa esa frase que está en el breviario nuestro también: "Assum est inquit versa et manduca", dijo él, estando en la parrilla, quemándose para morir mártir, dice: "Ya estoy asado, puede dar la vuelta y comer". Un humor ahí de San Lorenzo, claro, no puede uno aceptar una muerte así sin tener la fe verdadera. También en esa misma época de esa persecución de Valerio está San Cipriano, ese que había huido en la persecución anterior. El niño, el famoso niño San Tarcisio también, en esa persecución en la época de Valerio, que iba a llevar la Santa Eucaristía a unos encarcelados, y algunos le cogieron y querían que revelara lo que tenía ahí, él no quiso revelar y lo mataron apaleado, y abrieron, no había nada, pero sí él estaba llevando la Eucaristía, mártir de la Eucaristía, San Tarcisio. Y un grupo también que quedó conocido de mártires, quedó conocido como Massa Cándida. Fueron 143 cristianos que fueron arrojados a un horno de cal viva. Y claro, cuando eso se enfría, queda un bloque de 143 personas muertas, mártires, todas las reliquias de santos ahí, y quedó conocida como Massa Cándida, masa limpia, masa pura de esos mártires del tiempo de Valerio. Ya Gallieno, el emperador que siguió a Valerio, ocasionó una persecución. Gallieno imperó del año 260 al 268. Él publicó un edicto de tolerancia. Esa religión, aunque mártires, aunque perseguida, seguía creciendo. Y Gallieno publicó un edicto de tolerancia, primero restituyendo los cementerios como lugares de culto, que ellos usaban como culto y habían sido confiscados, y los otros lugares de reunión, no sé, casas particulares de personas, él restituyó esos lugares de culto, dejando cierta aceptación de ese culto, de que las personas por lo menos de modo particular pudieran profesar esa religión. Eso fue Gallieno. Aureliano, el que sigue, que imperó del año 270 al 275, publicó un edicto de volver a la persecución de los cristianos, pero no se ejecutó porque fue al final de su imperio y él había muerto. Tenía un edicto, fue publicado, pero no llegó mucho a llevarse a cabo porque él se murió. Y ahí viene la última de las persecuciones más duras de Diocleciano. Diocleciano que imperó a partir del año 284. Primero lo que hizo Diocleciano en el imperio, al año siguiente de su ascensión al reinado, en 285, hizo una división del imperio romano, vasto imperio romano, dejando un emperador en Milán, descentralizando un poco de Roma, con un sucesor ya nombrado en Milán, que llamaríamos después del imperio de Occidente, y otro en, si no me equivoco, Nicea, en Oriente, también con un sucesor ya nombrado. Quedó como emperador de Occidente Maximiano y el sucesor Constancio Cloro, y la capital en Milán. Y en el Oriente quedó el mismo Diocleciano, con sede en Nicomedia, en Nicea, y un sucesor de Maximiano ya nombrado para cuando se muriera, Galerio. Diocleciano decretó una persecución
a partir del año 295, especialmente a los miembros del ejército que eran cristianos. Había mucha superstición ahí. Claro, un soldado que está luchando para el imperio tiene que ser, digamos así, bendecido por los dioses patrios. Y no puede ser que un miembro de esa corporación civil profese una religión aceptada por el Estado. Entonces empezó una persecución primero en el ejército y después con 4 edictos del 313. Destrucción de las iglesias y de los libros sagrados, primero edicto, y los que entregaban los libros sagrados para destrucción, los cristianos que apostataban y que entregaban esos libros para ser quemados o denunciaban donde había, eran llamados los traditores, porque entregaban nuestra religión. Segundo edicto, permitiendo y ordenando la cárcel a los sacerdotes. Después otro edicto, un tercer edicto de Diocleciano, que mandaba que los sacerdotes sacrificasen a los dioses. Y último edicto que extendía eso a todos, no solo a los sacerdotes, sino a todos los cristianos que tenían que sacrificar a los dioses. Esa persecución fue más ruda en esa parte de Oriente, en los territorios de Maximiano y Galerio. Porque ese sucesor, no sé si me olvidé decir, ese sucesor de Maximiano, el sucesor de quien estaba en Occidente ahí era Maximiano, tenía ya cierta potestad sobre ciertos lugares, tenía título también de César. Entonces, en la práctica era como si hubieran 4 emperadores, uno en Milán, otro en Nicomedia, sí, y otros en otros lugares que eran los sucesores. Principales mártires de esa época: San Sebastián, el soldado San Sebastián, Santa Inés, virgen, y una legión de Tebaida bajo el mando de San Mauricio, toda una legión que fue diezmada, es decir, que fue asesinada primero 10ª parte, después otra vez diezmada, 10ª parte, y por último totalmente ejecutada, la legión tebana de mártires, que fueron asesinados en lo que hoy es Suiza. Pero ya estaba imperando en Occidente Constantino I, que imperó del año 306 al 337, quizás ya les suene el nombre Constantino. Era hijo de Helena, que después fue canonizada Santa Helena, la que fue a Jerusalén y encontró la cruz verdadera de nuestro Señor. Quizás después hablemos un poco de Santa Helena. Y Constantino ya favorecía en cierta forma a los cristianos, pero un hecho particular le hizo que entendiera que debería hacer que el cristianismo no solo fuera aceptado, sino que fuera oficialmente reconocido, y después se tornó además religión del imperio. Estaba en lucha contra Magencio. Magencio era el sucesor de Maximiano del imperio de Oriente. Y un día, dice Boulanger, en ocasión de atravesar la Galia, Francia, para ir a atacar a su enemigo en Italia, vio en el cielo, sus soldados también lo vieron, debajo del sol poniente, una cruz con las siguientes palabras: in hoc signo vinces. Con ese signo, con esa señal, vencerás, con una cruz. En la siguiente noche se le apareció en sueños al mismo Jesucristo, el cual le ordenó construyese un estandarte según la cruz que había visto. Constantino obedeció y puso enfrente de sus ejércitos un estandarte que representaba la cruz con el monograma de Cristo, XP. Eso, XP en griego, Cristo. Monograma de Cristo. Avanzó contra el enemigo, contra Magencio, en el puente Milvio, derrotándole por completo a pesar de su superioridad. Magencio tenía más ejército, pero con ese estandarte, con la promesa de nuestro Señor, Constantino vence Magencio, y el triunfo de Constantino representó la definitiva victoria de Cristo sobre los dioses paganos. Esa religión que ya tomaba cuenta de varios ámbitos de la sociedad, que había sido perseguida, pero que no dejaba de crecer, ahora sí es reconocida por un edicto, el famoso Edicto de Milán,
Se reúne el César, imperante de Oriente, Licinio, y Constantino en Milán, y promulgan ese edicto que concedía a los cristianos libertad de culto y restitución de sus bienes, que es algo ya muy grandioso, que pueden hacer su culto religioso, y que sus bienes que fueron confiscados en las persecuciones sean devueltos. Decía el texto del edicto: habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio, y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que Constantino y Licinio, todos los demás cuanto los cristianos, conserven la fe y observancia de su secta y religión, que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, a fin de que quien quiera que fuere el número divino, y celestial, pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que a ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia de la religión cristiana. Antes bien, sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle. Y me va a decir uno, si tuviera gente acá, y me dice: padre, pero usted está feliz con el edicto que da libertad religiosa, y después me va a atacar la libertad religiosa del Concilio Vaticano II. Sí, porque es muy católico eso, en una sociedad que se está siendo perseguida. Un paso para el recto rumbo de esa sociedad, a principio por lo menos dejar de perseguir, dar libertad religiosa a cualquier religión que va a ser. Pero lo mejor, claro, para una sociedad buena, es que la religión sea la religión católica defendida por el gobierno civil. Entonces, va a decir: pero usted entonces, si es perseguido, pide libertad religiosa. Y si está en el mando, quiere conservar ese mando, quiere conservar la única religión del Estado. Sí, porque es la religión verdadera. Si estuviéramos hablando de una falsa religión como el paganismo, no queremos que esa religión esté en el Estado. Pero por lo menos que por ahora no nos persigan. Y después, cuando usted va a decir: cuando el catolicismo es la religión del imperio, usted va a perseguir las otras religiones. No, pero que el imperio impida que esa religión tenga un culto público y que sea equiparado con la religión verdadera, porque es falsa. De hecho, pasó varias veces en la historia que algunos cristianos demasiado fervorosos por ahí quisieron empezar a perseguir, por ejemplo, a los judíos en tiempos de San Bernardo. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Vamos a perseguir y matar a todos los judíos? No, la fe no se obliga, que acepten la fe, pero que no tengan derecho de hacer culto público, de hacer propaganda de su falsa religión. Eso no, pero la fe tiene que ser aceptada personalmente. Entonces la iglesia nunca quiso oficialmente obligar, por lo menos, que una religión, aunque la iglesia católica fuera reconocida como religión del imperio, de tal reino, nunca obligó bajo fuerza, nunca quiso obligar bajo fuerza, aunque por ahí hubiera algunos desvíos, a que la persona aceptara por fuerza, por tortura, la religión católica. No, eso no. Pero que esa religión falsa, que es falsa, como el protestantismo, el judaísmo, el budismo, cualquier cosa, haga propaganda en una sociedad, eso no está bien. Pero mientras no se puede llegar a ese ideal de una sociedad que profesa la religión, oficialmente la religión verdadera, la católica, por lo menos que no nos persiga. Y termino, porque no va a dar tiempo de hablar de las herejías ni de la vida de la iglesia, con esa frase de Tertuliano: Sanguis martyrum semen Christianorum. Los cristianos, los católicos fueron perseguidos, y yo nombré 10 persecuciones más clásicas, pero muchísimo más, y fueron perseguidos y son perseguidos durante toda la historia. Pero esos mártires que derramaron su sangre por nuestro Señor, esa sangre de los mártires es como el abono, el caldo de cultivo para nuevos cristianos. Eso ya de plan natural, porque una persona que ve, y hay varios mártires que murieron así, que ve una persona que tiene coraje de morir para no negar esa fe que profesa, algo verdadero y inspirado por los dioses, por Dios. Y muchos, de hecho, al ver el martirio de una persona, dijeron: no, yo quiero ser cristiano también, y ni fue bautizado con agua, sino con su propia sangre. Es lo que se llama el bautismo de sangre. No llegó a ser bautizado con agua,
pero viendo un mártir morir y su profesión de cristiano, y al mismo tiempo se murió también en el mismo suplicio, y está en el cielo, y es un santo sin haber nunca derramado agua en su cabeza, pero murió mártir del sangre, testigo de su fe, por ver simplemente el martirio de una persona. Hay varios mártires así, hay mártires que uno ni sabe el nombre, vio a esa persona morir en martirio, hizo profesión de cristiano, ni era católico todavía, murió mártir, el santo está en el cielo, y los católicos ahí ni sabían quién era, qué nombre tenía. Hay varios así también. Bien, quedamos acá. Si Dios permite, en la próxima clase hablar de las herejías y de la vida interna de la iglesia. Yo les había prometido hablar de la tradición. ¿Por qué hablar ahora de la tradición? Porque en el año 100, alrededor del año 100, muere San Juan, el último de los apóstoles, y con ahí se cierra el depósito de la revelación. Pero no voy a hablar de la tradición porque creo que el Padre Pablo va a hablar de eso en el sermón del domingo. Entonces yo espero a ver qué va a hablar él, y después podemos hablar acá de lo mismo o complementar alguna cosa más. Bien, estas son las primeras persecuciones, como dice, hablando del año 70, después de la destrucción del templo, hasta 313, edicto de Milán, ese edicto que daba libertad religiosa para el cristianismo, digamos así. Después vamos a volver a hablar de las herejías de ese tiempo y volver a hablar un poco de la vida de la iglesia, lo que se puede hablar durante ese mismo tiempo. Bien, va a ser la próxima clase si Dios permite. Hacemos una oración para terminar, que ya pasé ya de nuevo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Sede de la Sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.